¿Qué tal? Bienvenidos a este desafío. En esta ocasión platicaremos acerca de los países con vocación democrática. ¿Está viviendo la democracia una crisis? ¿Qué es lo que está sucediendo en países como Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué es lo que podría suceder en Francia o qué podría suceder incluso en México? Y para ello contamos con la visita de un especialista, escritor y analista político, Pedro Arturo Aguirre. ¿Qué tal, Pedro Arturo? Bienvenido. Hola, Blanca, muchas gracias, gusto de estar aquí con ustedes, contigo. Así de entrada y ya para irnos de pronto al tema, ¿tú crees que la democracia en los tiempos actuales está en crisis? Sí, yo creo que está en una crisis y una profunda crisis. Y esta crisis se debe a que la democracia de repente está desilusionando a la gente. Los problemas no se resuelven, la concentración del ingreso es cada vez mayor en prácticamente todo el mundo y las campañas electorales son cada vez más caras, las perspectivas de la gente son cada vez menores, cada vez somos testigos de cómo las promesas de los políticos no se cumplen, cómo la corrupción campea por todos lados y obviamente que todos estos problemas están haciendo que los electores de todos los países se desilusionen y busquen otro tipo de soluciones populistas o con personajes que tienen una personalidad fuerte. Se habla del retorno de los hombres fuertes, por ejemplo, en prácticamente todo el mundo y evidentemente que las instituciones de representación política, que las instituciones democráticas entren en esta crisis de credibilidad, de legitimidad, en la que parece muy difícil salir y que esperemos pronto podamos tener respuestas mucho más tangibles, mucho más plausibles para que esta crisis sea superada. ¿Quieres decir entonces que hay una especie de divorcio y decepción entre la clase política y los votantes, las sociedades que empiezan entonces a inclinarse por alguien que no represente a esos políticos tradicionales que le han fallado? Sí, por supuesto. Mira, se habla mucho de una rebelión anti-establishment, antisistema político, sí. Se habla también de una rebelión contra las élites. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con el señor Donald Trump en Estados Unidos, es mucho de eso. Parece paradójico, y lo es sin duda, que un millonario que vive en un enorme edificio de su propiedad en la Quinta Avenida represente a la antiélite en Estados Unidos. Pero más allá de lo que él es como personalidad, lo que hay que analizar es su discurso. El discurso de Donald Trump fue profundamente antiélite. Claro que hay también elementos de racismo, de machismo y de muchos prejuicios más, pero el punto aquí es que la gente está cansada de la clase política tradicional, la siente lejana, como tú lo dijiste, se sienten divorciados de lo que ellos representen, de lo que ellos trabajen, de lo que ellos postulen, y eso hace entonces que cualquier discurso que suene más o menos revolucionario y sobre todo de denuncia frontal a todo lo que representa la élite, la clase política, los partidos e ideologías tradicionales, pues resulte muy atractivo para las mayorías electorales. Lo vamos a ver también en Francia, por ejemplo, con el Frente Nacional, la derecha más radical, que el año entrante hay elecciones presidenciales en Francia, también en Alemania va a haber elecciones generales y vemos cómo siguen creciendo, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, cómo pues tiene una posibilidad de ganar las elecciones con un discurso anti-islámico, es cierto, pero también anti-Bruselas, anti-Unión Europea, anti-Euro, porque muchos en Francia que no han sido incluidos en los beneficios de la globalización, identifican a la Unión Europea como las élites y como quienes se han enriquecido o se han aprovechado, digamos, de las nuevas tendencias económicas y comerciales nada más para favorecer a una minoría. También el Brexit tiene mucho de esto, a final de cuentas, donde el Brexit se hizo fuerte es en las regiones en Inglaterra que fueron afectadas por la globalización, por la apertura de los mercados, y todas esas mayorías electorales, todos esos sectores sociales inconformes, pues no han recibido respuestas plausibles a sus problemas, a sus necesidades. Ahora, elegir este tipo de personas con un carácter como el de Trump, el riesgo de Le Pen, por ejemplo, en Francia y en algunos otros países que me gustaría que nos mencionaran, que han ocurrido fenómenos similares, porque no es Donald Trump el único caso, no, claro tenemos otros casos en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, conlleva sus riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Es decir, irse por políticos que no son tradicionales, por más que estos hayan fallado,
tampoco garantiza que las cosas vayan a ir mejor. Tiene otro tipo de riesgos probablemente, o quizás lo mismo. Y lo hemos visto no solamente en esta época, sino en las pasadas, como personajes que llegan democráticamente al poder y después se convierten en dictadores han llevado al fracaso y casi a la destrucción absoluta a sus propios pueblos. Hitler fue el caso. Hitler llegó con una elección democrática a ser líder de la Alemania nazi, y lo vemos con Mussolini también, y actualmente lo vemos con muchos líderes populistas. A final de cuentas, Hugo Chávez ganó las elecciones de forma democrática y se religió y ganaba cuantos plebiscitos se practicaban en Venezuela, y hoy la sociedad de Venezuela está en un profundo caos. Y lo vemos ahora con estos hombres fuertes que te decía yo. De repente está surgiendo una oleada de personajes que llegan democráticamente a presidentes o a mandatarios de sus países. Lo vemos con Erdogan en Turquía, con Vladimir Putin en Rusia, con Víctor Orbán en Hungría, con el señor Rodrigo Duterte en Filipinas, que es un personaje impresentable. Imagínate Filipinas, este país en el Pacífico Asiático, que de repente aparece y rompiendo todos los esquemas de la corrección política y de las tradiciones políticas, haciendo un discurso profundamente antielitista, llega al poder y amenaza. Por ejemplo, él dice que va a ser el Hitler en contra del crimen organizado en Filipinas. Compararse con Hitler en cualquier situación siempre es peligroso. Ha insultado abiertamente al Papa, al presidente Obama, y sin embargo llega al poder, se sostiene con este discurso populista de fuerza. Pero vamos, ¿cuál es el peligro entonces? Que estos personajes sostienen cada vez más poder real en sus manos, lo que alguien llamó democracias iliberales, en donde se mantienen las formas de la democracia, la existencia de los partidos, las elecciones periódicas, la existencia de las cámaras de diputados, de senadores, pero en la realidad política, en la práctica, el presidente cada vez más va a tener poder en sus manos en detrimento de las instituciones democráticas. ¿Cuál es el riesgo? Que estos dictadores van a empezar a tener cada vez menos contrapesos, van a tomar decisiones cada vez más unilaterales y eventualmente se convertirán en regímenes autoritarios o regímenes totalitarios. Y la historia nos ha enseñado una y otra vez que estos sistemas no son la solución a los problemas sociales, sino que tienden a exacerbarlos, a empeorarlos. Alguna vez leía a un ideólogo que decía que la democracia no era el sistema perfecto, pero que era el menos peor, o sea, el menos malo, que se acercaba más a la perfección. Si hoy esa democracia está en crisis, ¿cuál puede ser la solución? Yo de pronto digo, como ciudadano, tú dices, si los políticos son los que han propiciado este divorcio y esta decepción, la solución está en ellos. Ellos tendrían que actuar distinto para reencauzar a las sociedades. ¿Es así o las sociedades ya no se pueden reencauzar? Porque además estamos enfrentando también a nivel mundial una crisis de valores. Los valores están cambiando. Y cada vez con mayor velocidad. Así es. A pesar de todo, yo pienso que la democracia sigue siendo eso, el menos malo de los sistemas políticos. Lo que pasa es que las sociedades también tardan en aprender. Y los aprendizajes han sido pues muchas veces guerras mundiales. No quiero yo presuponer que viene una guerra mundial lo que va a ser el antídoto a todas estas situaciones, pero el tema es ese: los sistemas autoritarios nunca han sido la solución a los grandes problemas sociales. Obviamente que las sociedades cambian, que sus anhelos son muy distintos, que la situación actual presenta grandes retos, grandes desafíos. No hay empleos seguros para los jóvenes, para los llamados millennials hacia el futuro. La tecnología es una espada de dos filos, que por un lado abre muchas puertas, pero por otro puede crear un gran problema laboral, porque hay muchos trabajos que empiezan a ser obsoletos. En fin, todos estos cambios, por supuesto, que le dan angustia a la gente, y cuando la gente se angustia, lo que quiere es un protector, alguien con a quien confiar, en quien creer. Desgraciadamente la historia, te decía, nos ha enseñado una otra vez que estos líderes, estos padres o estas situaciones de fe excesiva en un personaje dictatorial, pues siempre han terminado en el fracaso. Dice un historiador que lo único que verdaderamente aprenden las sociedades de la historia, la gran lección de la historia, es que nunca aprendemos nada de la historia. ¿Por qué? Porque siempre cometimos una y otra vez los mismos errores. Ahora, lo que sucede es que la democracia tiene que reformarse, tiene que hacer un examen de conciencia de dónde ha fallado. Ha fallado en la distribución del ingreso, tiene que encontrar fórmulas para que el ingreso empiece a caer también de las bases más bajas de la sociedad, a tratar de darle mayores seguridades a las
capas bases protegidas de la sociedad, también a aprender a que las elecciones bajen de costo, a que dejen de ser un mercado como si se estuviera vendiendo detergente, en donde los candidatos son personajes maravillosos que todo lo pueden y que todo lo prometen y que todo lo ofrecen y que cuando obviamente llegan al poder la realidad los pone en su lugar y eso provoca pues desilusión en muchos sectores sociales. Debe de aprender también a combatir la corrupción. Este problema es común a la mayor parte de las democracias en el mundo. Tiene que haber mejores controles para evitar que estos escándalos sigan propiciándose a nivel global. Es decir, la democracia tiene que perfeccionarse, tiene que pensar más en la gente, tiene que vender menos expectativas que son imposibles de cumplir. En fin, es una tarea muy difícil, pero que si no se aborda vamos a seguir viendo que la democracia sigue en crisis de legitimidad, de credibilidad y que el surgimiento de líderes mesiánicos o de líderes autoritarios va a seguir periódicamente surgiendo a nivel de los 5 continentes. Ahora, puede ser que no se tomen esas medidas y que entonces el camino que se tome sea el camino más largo. ¿Cuál es? Apostarle, en este momento que lo estamos analizando, podríamos decir, lo que va a suceder es que los populismos, porque eso es Donald Trump y sus promesas que muchas no va a poder cumplir muy probablemente, también decepcionen a la gente y entonces hay una vuelta a la democracia, pero a un costo muy alto, ¿no? Sí, el costo es alto, como decía, aprender, ahora sí que la lección democrática costó a veces guerras mundiales o guerras que fueran devastadoras. El punto, por supuesto, es que los populistas no cumplen. Vemos la situación en Venezuela, vemos la situación en Argentina, vemos la situación en Brasil, donde líderes con este perfil más nacionalista, más mesiánico o más de promesas, más populares o más populistas, si lo quieres ver así, a final de cuentas han desilusionado y va a ser el camino irremediable, yo creo, de muchas naciones. Sí, pero en los otros países el problema de los populistas, ya para terminar, es prometen cosas que son a veces de mucho proteccionismo, que salen muy caras y luego el erario no puede sostener esas promesas. ¿Es así? Sí, lo vemos incluso con Trump. ¿Cuál es la propuesta? Son los caminos fáciles, son los atajos. Las respuestas y las soluciones fáciles, pretendidamente fáciles, a los problemas complejos. Los problemas de la actualidad son muy complejos. El hecho de que haya esta mala distribución del ingreso, el hecho de que tantos jóvenes tengan miedo de su futuro, pues son problemas que requieren obviamente de respuestas inteligentes, viables, pero que no son fáciles de resolver. Son respuestas complejas, muchas veces a largo o mediano plazo. Y el populista lo que te ofrece es, mediante un discurso de odio, de echarle la culpa al inmigrante, de echarle la culpa a Bruselas, a las élites, y de decir simplemente, hay un problema con los inmigrantes, levanto un muro. Hay un problema con el proteccionismo, entonces voy a ser mayor proteccionista, que regresen todos los trabajos de un día para el otro a Estados Unidos, simplemente porque voy a forzar a los empresarios nacionales. Y en Europa lo vemos, en cualquier otro país del mundo. Esas soluciones fáciles salen caras, pero muchos electores que están cansados o se sienten despreciados por las élites, escuchan a estos dirigentes justamente porque creen que esa solución fácil, que esos atajos son posibles, que los políticos tradicionales no hacen más que engañarles y robarles, y de ahí esta popularidad que tienen estos gobiernos y que pues es difícil de atajar mediante la racionalidad y mediante pues hacer ver a la gente que las soluciones son más difíciles de lo que se piensa. Pedro Arturo Aguirre, analista político, escritor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Blanca, fue un honor como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.